Recordarles total. ¿Listo? Bueno, pues buenas tardes a todos, muchachos. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Hola. Bueno, pues vamos a continuar en la sesión que nos quedamos. Dejen compartir mi pantalla para que sigamos en este momento. Sí, ahí nos habremos quedado. ¿O llegamos a leche? No, profesora, sí nos quedamos ahí. Ya no te oí, Fernanda. Según yo, sí nos quedamos ahí, no llegamos a leche. Ah, ok, aquí en esta, ¿verdad? De hecho, nos quedamos en la de la tabla. Ya nos estaba explicando un poco de la tabla. Ah, ok, va. Sale, pues. Pero esta sí ya la vimos completa, ¿no? Sí. Va. Muchas gracias. Bueno, pues de aquí, yo me imagino que sí lo dije, pero reitero nada más que de estos polioles, el maltitol es como el más ocupado para hacer los chocolates. Es como el que ha tenido mejor resultado. Entonces, ustedes ven las etiquetas de los chocolates para diabéticos, los chocolates light, pues muy probablemente encuentren el maltitol como el poliol que va a sustituir el azúcar. Entonces, es muy probable que sea así, ¿va? Bueno, pues vamos a hablar del siguiente ingrediente, que son los productos lácteos, específicamente la leche. Entonces, la leche, de acuerdo a la historia que vimos, se introdujo más o menos en 1876 a la fórmula del chocolate por Daniel Peters. Y esta leche pues dio muchísimos beneficios, no nada más los sensoriales, porque yo les dije que a partir de que se integró la leche, es como se volvió muy popular el chocolate, es el sabor más buscado, el más gustado de los chocolates, el chocolate con leche. La leche proporciona el valor nutrimental, pues por el contenido de proteína que tiene. La proteína de la leche es importante y de hecho comercialmente el precio de estos productos lácteos pues se basan en el porcentaje de leche que tengan, perdón, de proteína. Una leche entera normal pues tiene alrededor de 30 y tantos por ciento de proteína, y que aparte esas proteínas son caseínas que se utilizan para hacer los quesos.
Entonces, estas leches pues van a ser más caras. Si yo tengo una leche con menos proteínas, muy probablemente sea porque pues ya se las quité y las puse de otra cosa, ¿no? Otro tipo de proteínas vegetales normalmente. Esto hace que pues sea más barato y por eso el término en el género de en el ámbito de las leches, las fórmulas lácteas son más económicas porque pues ya no tienen, muy probablemente no tienen grasa de la leche y tampoco proteínas de la leche. Ahora vamos a usar esta leche, pero no la vamos a usar líquida. ¿Por qué creen que no la ocupemos líquida? ¿Alguien podría proponer alguna explicación? ¿Por la humedad? Así es, Mario, correcto. El agua es enemigo del chocolate porque el chocolate al ser un sistema eminentemente graso, pues ya sabemos que la grasa y el agua, bueno, el aceite y el agua no se llevan, la grasa y el agua no se llevan. Entonces, ese es el motivo por el cual no vamos a ocupar la leche líquida, exacto, por el contenido de humedad que tiene. Y yo voy a pasarles un video al final del tema del chocolate. Y aunque en el video pues se insinúa que sí es leche, pues, dime, Fernanda. Creo que sí me equivoqué. Viendo mis notas ahorita que hice esa pregunta, ya la había hecho la vez pasada, sí es cierto, si llegamos a productos lácteos. Creo que en esa diapositiva nos quedamos. Ah, ok, Iván, porque es que como ves que están los dos grupos, por eso no me acordaba en cuál nos habíamos quedado. Bueno, entonces... Sí, recordé la pregunta y la tengo aquí anotada, de hecho. Ya ven, les digo que me digan en cuál nos quedamos. Bueno, entonces sirve de repaso. Les digo que yo al final les voy a pasar un video, pero aunque en el video se insinúa que es como la leche así pues de vacas, o sea, leche líquida, la realidad es que la leche, pues digo, el agua es enemigo del chocolate, entonces no podríamos ocupar la leche líquida por el tema precisamente de la humedad. Así que las leches que se ocupan para hacer chocolate, pues son leches en polvo. Tiene que ser en polvo para que no haya esta humedad que al final de cuentas, pues es rechazada por la grasa del chocolate. Y nosotros en vez de ver un chocolate líquido, cremoso, como se ve en las películas, pues vamos a observar si pusiéramos la leche líquida, cómo va a haber rechazo del agua y la grasa. Y entonces la textura de estos chocolates se harían espesos, muy viscosos e incluso hasta pastosos por el efecto técnico del agua y la grasa. Entonces, por eso no se llevan, ¿no? No debe ser así. Bueno, pues la leche que se ocupan es leche entera en polvo, leche descremada en polvo, es lo que normalmente se ocupa. Y bueno, hay un ingrediente que es la leche condensada, para elaborar un ingrediente que se llama milk cream, que por lo menos aquí en México no lo he visto en las fórmulas, en las etiquetas de los chocolates. Esto es como un ingrediente que se ocupa en Europa. Ya viene mezclada la leche con el azúcar. Eso sería el plus de la leche condensada, pero aquí en México no es algo que yo haya visto en las etiquetas, ¿eh? O sea, yo pienso que no se ocupa aquí. Pero bueno, como la literatura que consulté lo trae, pues aquí los dejé. Bueno, dentro de los productos lácteos, bueno, de estas leches, pues también otra cosa que podemos aprovechar o usar de la leche es su grasa. Entonces, la grasa de la leche es la grasa butírica y también otra cosa que sale, bueno, pues de la leche es la crema de leche. Aunque hay diferencias, porque fíjense, aunque la crema es pues básicamente la grasa de la leche, resulta que la crema sí tiene una cantidad de humedad pues ya que empieza a ser notable. Entonces, cuando nosotros consumimos la crema para nuestros guisados, todo eso, pues sabemos las consecuencias que tienen estas cremas, pero sí tienen algo de humedad. Por eso cuando se ocupan en chocolate es muy específico para qué producto y qué cantidad.
En cambio, la grasa butírica, pues al ser pura grasa, esa parte sí se puede mezclar más con el chocolate, pues porque aparte de todo, la grasa butírica sí se integró muy bien con la manteca de cacao, como que hicieron así el match y se pueden mezclar en bastante cantidad y entonces nos da ciertas características al chocolate. ¿Qué características nos da esta grasa butírica? Importantes porque fíjense, depende de la cobertura que yo prepare y para qué la quiero, es como yo utilizaría mi grasa butírica en esa fórmula. Por ejemplo, para hacer los rollitos, estos rizos de chocolate que se utilizan para decorar los pasteles, es imperativo que yo en esa cobertura de chocolate use grasa butírica. La grasa butírica hace que el chocolate se sienta más blandito, más cremoso y entonces le da la propiedad de que cuando yo lo manipule pudiera hacer estos rizos de chocolate. Y entonces, pues sí, se requiere agregarle la grasa butírica con el fin de que mi cobertura no sea tan dura, tan rígida y yo pueda hacer estos rizos, ¿no? Esa aplicación. En cambio, si yo quiero, por ejemplo, hacer lo que le llaman la ralladura de chocolate, yo requiero un chocolate duro, más firme, de manera que cuando yo haga el raspado de la cobertura, pues salgan la ralladura de chocolate. Entonces, por ejemplo, esas coberturas para ese objetivo, pues no llevan grasa butírica. Y entonces, pues sí, vamos a hablar de otra cosa. Ah, miren, por ejemplo, los chocolates que tengan una cantidad importante de leche, pues se vuelven más cremosos, más suavecitos a la degustación. Es decir, sí impacta directamente en la textura el uso de la grasa butírica de la leche. Otra aplicación que considero importante es, la he leído, las etiquetas de las paletas de Magnum. Entonces, estas paletas son helados de grasa vegetal. Sin embargo, la cobertura exterior, sí he leído las etiquetas, normalmente son coberturas de chocolate real de manteca de cacao. Pero si leemos las etiquetas, va a venir indicado ahí que tiene grasa butírica. Esta grasa butírica que va a tener nuestra cobertura de chocolate es también para el mismo propósito, para que este chocolate no sea demasiado duro y entonces cuando yo muerda la paleta, solo la cobertura se fraccione donde yo hago la mordida y el resto de la cobertura se mantenga adherida a la paleta. Es decir, no se quiebre ni se separe, porque si es muy dura la cobertura de chocolate de la paleta, ustedes muerden y entonces al ser tan dura la cobertura de chocolate, por el efecto de que nosotros movemos o presionamos la cobertura, se puede separar del resto de la paleta. Se pudiera incluso fraccionar de más. Y entonces, pues tienen que tener estas coberturas grasa butírica con el fin de que, bueno, que sí hagan crunch, pero que nada más se rompa la parte donde se muerde, ¿no? Y lo demás siga adherido a la paleta. Bueno, pues aquí está una lista de los productos lácteos que se pueden utilizar para prepararlos en confitería y para preparar el chocolate. Entonces, las primeras filas son las iniciales de leche descremada en polvo, leche entera en polvo, concentrado de proteínas, 55% se refiere a la grasa, concentrado de proteínas con 70% de grasa. La grasa butírica pues va a entrar en esta lista. El azúcar de la leche, la lactosa. Aquí mismo vamos a meter los sueros, concentrado de proteína de suero, las proteínas de la leche, o sea, el caseinato puro tal cual, también lo pudiera yo integrar. Si es que yo voy a hacer un chocolate, no sé, como enriquecido en proteína, pues probablemente podría yo utilizar solo los caseinatos. Suero de polvo, estándar y desmineralizado. Entonces, los sueros en polvo son obviamente también secados para que de esa forma se utilicen en el chocolate. Y entonces, bueno, pues aquí vemos el listado de todo lo que pudiera ser puesto en el chocolate, sustituyendo, quizás no totalmente, pero sí parte
de la leche que se ponga puede sustituirse con los demás productos lácteos. Otra cosa. Profesora, Sí. en el caso de los chocolates tipo el Hershey, que son como chocolates muy grasosos, eso es porque tienen mucho contenido de ácido, de grasas butíricas, perdón. Sí, pero el Hershey's creo que tienen dos tipos, ¿no? Sí tienen, creo, el chocolate de leche y el amargo, ¿no? Según yo. Sí, sí, usualmente el chocolate de leche es muchísimo más graso, pues por la explicación que está dando. Exacto. Pero Entonces, esos chocolates siento que son muy, muy, muy grasosos. bueno, entonces fíjate, en el caso del chocolate de leche, tendría que tener leche entera, entonces ahí va la grasa butírica, ¿no? Con la leche entera y por lo tanto es grasoso. En el caso del chocolate amargo, si también se percibe grasoso, entonces lo que tiene es la grasa butírica, correcto, y por lo tanto se siente así como grasosito, porque se van a sentir cremosos y al sentir la sensación de cremosidad, pues eso nos va a intuir que tiene leche láctea, o sea, perdón, grasa láctea, que es la grasa butírica. Así es. Oh, vale, gracias. Sí, de todos modos, tú cuando lo consumas, lee la etiqueta y ahí podríamos nosotros intuir o saber más o menos cómo están ellos metiendo los ingredientes, pero si se siente esa sensación es porque sí debe tener algo de grasa butírica, sobre todo el amargo. Ok, profesora, lo voy a checar. Ok, Gracias. sí. Bueno, aquí nada más, bueno, ya vieron las características, proteína, grasa, lactosa, minerales y el de la humedad. Los productos lácteos sí tienen una cierta humedad que no pasa del 5%, pero que cuando se revuelve con el resto de los ingredientes, pues ya esta humedad, digamos que se diluye, ¿no? Ya dijimos que no debe haber agua en el chocolate, pues con el fin de que evitemos este efecto del agua y del aceite. Pero bueno, pues de manera natural sí hay cierto contenido de humedad que es como normal, o sea, no pasa del 5. Yo no he encontrado, no nos ha tocado cuando recibimos materia prima que venga uno demasiado húmedo. Entonces, estas son humedades normales y que como les digo, cuando ya se mezcla con el resto de los ingredientes, se diluye un poco esta humedad que traen. Entonces, no afecta gravemente. Bueno, la cantidad que usamos de leche en polvo en una fórmula de chocolate más o menos está en este rango, entre el 12 y el 25%. Esto que está puesto aquí, bueno, no está puesto así, bueno, sí por forma empírica, pero les voy a poner aquí en el chat que todo se remite a la norma del chocolate. Ya la he mencionado, entonces aquí la voy a poner en el chat. Es la NOM 186 de chocolate. En esa norma vamos a encontrar una tabla de composición donde dependiendo de las cantidades de los ingredientes, yo le voy a poder denominar a mi chocolate de tal o cual manera. Entonces, sí hay reglas para prepararlos. Digamos que si yo voy a hacer un chocolate con leche, pues lo mínimo que puedo ocupar es 12% y lo máximo sería 25%. ¿Por qué no pondría más? Pues porque ya sería muy caro ese chocolate que llevara más del 25% de leche. Aparte de que cuando ya llevara más del 25% de leche entera, pues entonces ya no sería tan firme mi chocolate porque pues la grasa butírica a temperatura ambiente es como blandita. Entonces, no sé, el chocolate que yo ubico que tiene una alta cantidad de leche entera es los conejitos de Turín. ¿Sí los han probado? Sí, maestra. Sí, profesora, de hecho son más cremosos. Así es. Sí, pues ese es el ejemplo de un chocolate que usa bastante leche. No sé si lleguen ellos al 25% de leche, pero por lo tanto, pues el producto, fíjense, hasta incluso es de un color muy claro, porque ya lo blanco de la leche les va cambiando el tono del chocolate es un café claro. Entonces, pues sí impacta directamente en su textura, organolácticamente cambia el chocolate con leche.
Entonces, ellos son el que yo he visto que tiene la mayor cantidad de chocolate, de leche entera, y por lo tanto, pues como ven, se siente cremoso porque lo suaviza el, este, pues el chocolate en sí, porque la grasa butírica es más suave. Entonces, estos rangos que están puestos aquí, pues los vamos a tomar siempre de la norma. La norma nos va a indicar cuánto es lo mínimo que puedo usar, porque qué tal que alguien quiere vender chocolate con leche y solo le pone, no sé, el 6% de leche. Entonces, pues no, o sea, sí hay como un mínimo de leche para que el chocolate tenga ese sabor y ese color característico. El contenido mínimo de grasa, dice aquí, es de 3,66%, pero estamos hablando de la leche entera. Y entonces, bueno, aquí pues lo que se ve es que la fracción de la grasa láctea es la fracción más funcional, es decir, esto es lo que nos va a impactar más a nuestra textura de nuestro chocolate, porque contribuye a un sabor suave y a una textura característica de este tipo de chocolate. Los chocolates amargos, por el contrario, como no van a tener leche y no van a tener la grasa butírica, bueno, si no se la ponemos a propósito, pues son de consistencias más rígidas y pues el sabor es diferente, ¿no? Se percibe más el sabor del cacao, ¿no? En un chocolate amargo. Y en un chocolate con leche, pues estamos buscando precisamente ese sabor de la leche. Pues si no queremos que la grasa nos impacte, de la grasa butírica, o queremos que el chocolate esté más firme, más rígido, pues entonces se utilizan leches descremadas en polvo. Lo más de grasa que tiene una leche descremada es de 1%. Y entonces, pues aquí lo que está diciendo la diapositiva, que entonces si no hay más del 1% de grasa, la funcionabilidad de esta grasa dentro del chocolate no está relacionada con el comportamiento del sistema graso, es decir, no lo afecta y por ende su cristalización. Y este punto de la cristalización lo vamos a ver pues más adelante con el temperado. Y lo que está diciendo aquí es que cuando se utiliza la grasa de la leche, la grasa butírica, pues no cristaliza igual y se siente por eso más suave, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, un chocolate que se haga con leche descremada, va a ser como rígido. Sí podemos obtener rigidez porque la grasa butírica no me va a interferir con la textura. Bueno, otro de los que están mencionados en esa tabla, bueno, es el suero de leche en polvo. Y el suero de leche en polvo, pues ya ven que pues ha sido estudiado para que no se desperdicie y se pueda utilizar. Y si recuerdan que, pues precisamente sus compañeros que nos expusieron el de la oblea con probióticos, una parte del artículo decía eso, que precisamente iban a utilizar el suero para la fuente de alimentación de enriquecimiento de las bacterias probióticas. Y eso era un estudio precisamente para también cubrir ese punto de utilizar el suero de leche y que no se desperdiciara. En el caso de que se deshidrate el suero de leche, bueno, las aplicaciones son muy altas y en muchos productos, porque no nada más en el chocolate, sino se puede aplicar en panadería, sobre todo, se pueden utilizar mucho estos sueros de leche en polvo. Entonces, bueno, pues el suero representa casi la mayor parte de la leche porque es entre el 92 y el 93%, pues porque es agua, ¿no? El suero cuando se separa cuando se hacen los quesos, pues es toda el agua de la leche con ciertas partes de proteínas y de otros compuestos. Profesora, ¿le regresa súper rápido a la otra diapositiva? Ah, ok, claro. Ahí. Sí, denme un segundo. Profesora, yo tengo una duda. Sí, Erika. Gracias. ¿El suero de leche se puede utilizar de forma hidratada para algo? Yo pienso que sí, pero por lo pronto en confitería no, porque fíjate, el suero de leche, como es la mayoría es agua, sí necesitaríamos aplicarlas de manera inmediata. Es decir, tendría que ser la aplicación luego que se obtiene del suero del queso para que lo pudiéramos utilizar y no tuviéramos, porque por la cantidad de agua que es,
tendría un deterioro de microorganismos inmediato. Entonces, más bien lo que yo he estudiado y que he visto en lo que se ha publicado es que pues siempre se tiene que deshidratar, sobre todo para comercializarlo, porque no podríamos comercializarlo líquido a menos que no se hiciéramos una pasteurización y lo pudiéramos embotellar. Si no, no duraría. Ok, vale, gracias, profesora. Sí, es la limitante es que pues va a ser, fácilmente podría ponerse, entonces pues sí se tiene que deshidratar. Así es, entonces ese es el motivo. Bueno. Cuando está deshidratado el suero de leche, tiene propiedades semejantes a la leche en polvo, pero cuesta más barato. Y cuesta más barato básicamente por el contenido de proteína. Entonces, la tabla ya la pasamos, ya, ¿verdad? Entonces, a ver, me regreso. Aquí está. Vean cuánta proteína tiene la leche. 38% la descremada y la entera tiene 26. Y un suero en polvo tiene 13. 14 si está desmineralizado. Entonces, como yo les dije, depende del contenido de proteínas, es el precio, pues el suero es mucho más barato que la leche entera incluso. Entonces, ese es el motivo por el cual pues se ha incluido no para sustituir completamente, pero sí parcialmente a la leche. Y entonces podemos obtener un chocolate con un costo más económico, porque la leche es cara. Fíjense que ahorita me estoy recordando que hubo un momento donde era muy, muy cara la leche. Toda la leche en polvo que se consume aquí en el país, la mayoría, pues casi, híjole, no sé qué porcentaje, pero ¿qué creen que la mayoría de la leche en polvo es de importación? No sé, ¿compran ustedes alguna leche en polvo? ¿La Nido? Pues en realidad no, maestra, pero se supone que esa es buena. Así es, ¿como cuánto costaría? No sé, ¿alguien tiene una idea? Anteriormente, profesora, le hablo de hace unos, yo creo, 3 años, que mi hermano era más chiquito. Costaba el bote, y le hablo de casi 1 kilo, 150, pero 150, 130 y tantos. El botecito costaba eso. ¿Tendría 1 kilo el bote o era de los grandes, de como de kilo y medio? No era de los grandes, tendría como 1 kilo, yo creo, porque no era de los grandes, era como de los medianitos, o sea, no era del chiquito, pero también ahí tenía que variar porque ya ve que conforme a la edad, unos están más caros Exacto. que otros. Ajá, pero yo recuerdo ese costo. Sí, exacto. Profesora, yo he comprado la leche en polvo al pura y los 500 gramos más o menos salen como en 60 pesos, 70 pesos por ahí. Y es que aparte la Alpura, pues sí es como de las leches más caras, ¿no? Creo que está solamente abajo de la Santa Clara, es de las caras, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues la leche puede ser un ingrediente, pues, muy bueno, pero fíjense, bastante caro para integrar a la fórmula del chocolate, porque no sé si se acuerdan cuando yo les platicaba de cuánto costaba el kilo de cacao, y yo les decía que más o menos 40 pesos el kilo, y que si comprábamos un cacao orgánico que le diera más plus a mi chocolate, pues costaba hasta 150 pesos el kilo. Entonces, imagínense aquí, resulta que entonces esta leche pues va a costar más o menos lo mismo que si compráramos un cacao orgánico, porque si contemplamos esta leche al pura de el medio kilo, los 60 pesos, pues el kilo saldría en 120. Entonces, esto lo vuelve un ingrediente que sí es muy bueno, pero sí es caro. Entonces, de ahí se entendería por qué el contenido de leche, pues está como en esos rangos, porque pues quién pudiera poner más, si también sería muy caro el chocolate, ¿no? O sea, estos de Turín, por ejemplo, pues sí deben ser caros los conejitos, porque pues vean cuánto cuesta la leche. Entonces les iba yo a platicar precisamente que hubo un momento donde la leche en polvo fue muy cara, se elevó muchísimo el precio, o sea, más cara de lo que ya está, era más cara,
Y incluso Nestlé publicó un artículo donde ellos estaban considerando seriamente dejar de producir un tiempo el chocolate, porque debido al alto costo de la leche en polvo, y fíjense, y eso que ellos pueden conseguir, pues la leche, ahora sí que su leche en polvo de sus plantas en Suiza, ellos consideraban que pues ya les salía más redituable su línea de alimento para mascotas, la línea de pets, era más redituable que hacer el chocolate. O sea, un momento donde tan cara estuvo que dijo, no, mejor ya no voy a hacer chocolates porque está carísima la leche. Y entonces, pues, no lo hicieron al final, pero ellos publicaban los costos de la leche y entonces decían, ay, no, ya mejor no, ya mejor ya no hacemos chocolate, mejor hacemos alimento para mascotas, ¿no? Ya que es que tiene muchas ramas de diferentes productos alimenticios. De cómo puede impactar el costo de una materia prima. Y pues debido a estos costos es como han entrado en acción pues otros sustitutos o productos lácteos como el suero de leche. E incluso fíjense, las mismas fórmulas lácteas que también se consiguen en el mercado, donde ya no tienen grasa butírica, es grasa vegetal, donde ya no hay proteína de la leche, ya no son caseínas, son proteínas vegetales, no sé, de soya, de otra cosa, también se podrían ocupar para hacer el chocolate y lograr compensar este costo tan elevado. Se supone que no hay delito mientras, ahí sí no hay delito mientras lo declaremos, mientras se declare en la etiqueta qué producto lácteo está siendo integrado, no hay delito alguno en que no sea leche entera, pero ustedes van a ver que pues sí se ocupan ya luego otras cosas que no sean leches. Profesora, y por ejemplo la Nutrileche, que esa creo que sí no es nada de leche, ¿no? Sí, fíjate que es correcto, no es nada de leche, pero se supone que ellos no están cometiendo ningún delito porque sí dice fórmula láctea, según yo. O sea, no están diciendo que sea leche, ¿no? Si se supone que sí. Es más, le ponen como alimento, ¿cómo es? Creo que le ponen producto lácteo. Ándale, sí, exacto. Sí, producto lácteo, o sea, no están diciendo que sea leche. Entonces, se supone que pues no hay engaño, ¿no? Porque ustedes vamos al súper y ya ven que podemos comprar hasta leches, bueno, productos lácteos de pues 11 pesos, 15 pesos el litro y no sé, Santa Clara ya está como en 20, no sé. O sea, dependiendo del precio es lo que vamos a comprar. Y pues sí, se supone que en la ley de la oferta y la demanda es válido siempre y cuando pues se declare. Entonces se supone que nosotros como consumidores estamos conscientes de lo que estamos comprando. Y pues porque el precio lo dice todo, ¿no? ¿Qué precio estamos pagando? Pues qué producto es el que estamos consumiendo. Ahora, estas fórmulas lácteas, digamos que tampoco son tan malas, no son tampoco tan villanas, porque de otra manera el público que no tiene esa capacidad pues sí, de consumo, bueno, de pagar este producto básico, entonces no podría tomar leche. Entonces, fíjense, por ejemplo, en ese sentido se generó la empresa de Liconza para que se pudieran hacer leches pues más accesibles. Ah, sí, mira, tengo aquí el comentario de Aarón. Sí le pusieron Nutrileche, pero fíjate, Aarón, que ahí como que mañosamente pues no está la palabra leche y además supongo que les permitieron en la propiedad industrial registrar ese nombre. Entonces, pues ahí sí está mal, pero digamos que pues ellos les dieron permiso, supongo que esa marca tiene que estar registrada, entonces pues, ya, digamos que qué bueno por ellos, ¿no? Y qué mal cuando uno se va con la finta, pues que no es leche, ¿no? Pensamos que leche, pero no lo es, no lo es. Ahora ellos también ponen ahí que es el producto lácteo. Todo se resumiría tal vez en un momento determinado pues a nuestro desconocimiento, ¿no? Como consumidores y pues que no leemos las etiquetas y tal vez eso sería como la explicación final y la parte económica de pues se vende porque pues no hay quien pueda pagar a lo mejor siempre un litro de leche a casi 20 pesos el litro, entonces por eso existen estas marcas.
Y les decía que no era tan malo porque, por ejemplo, en ese sentido, lo de Liconza, que es una empresa del gobierno, dijo, pues yo voy a llevar leche o algo que se parezca a la leche en las comunidades donde no tengan acceso a ella y voy a generar una fórmula láctea que más o menos cumpla los parámetros de la leche. Y entonces, pues se generó una fórmula láctea que tiene grasa vegetal y obviamente no son proteínas de leche, no son caseínas, pero ¿qué creen? Que como la vitaminaron, como está vitaminada esa leche de liconza, pues cumple, o sea, nutrimentalmente cumple como parcialmente, pero sí cumple una parte nutrimental. Ok, bueno, José Luis, veo aquí tu mensaje, pues aquí también ya casi llueve, no hay problema. Ay. Entonces, estamos aquí en la tabla de los sueros. Ahora, dentro de los sueros, pues vean, aquí hay varios tipos de suero. Obviamente todos estos también tienen diferentes costos. Dentro del mismo suero hay precios. Vamos a ver la parte proteínica. Aquí en esta tabla yo tengo un porcentaje de 12% de proteína y los que son más específicos pues suben más de precio. Miren, un concentrado de proteínas con 30.8%, obviamente que sí es muy caro. Un suero enriquecido con proteína, 22.75, pues también el precio. Un suero deslactosado, que va a ser como más, no tan dulce, y dulce es el término, no es que sepa así dulcecito, sino más bien no sabe salado. Son los sueros que se ocupan para el chocolate, son sueros que se tienen que cuidar mucho su proceso o de qué proceso de elaboración de queso vienen para que no sea excesivamente salado ese suero. Por eso se le llama suero dulce, pero no es que esté así, wow, súper dulcísimo, sino que vean aquí el contenido de lactosa. El contenido de lactosa que tiene el suero, 71.5, pues quiere decir que, pues, y la lactosa es la parte dulce de la leche, entonces sí hay cierto dulzor ligero en el suero. Quien pruebe suero, a lo mejor no les gusta, pero sí hay que tener práctica y uno ya más o menos ubica el sabor real del suero. Y aquí están los porcentajes de lactosa. Y en esta tabla no está puesto, pero yo les quiero mencionar que en el mercado, pues claro, se mueven otros productos pues que sean todavía más baratos. Entonces hay un suero que se comercializa a nivel comercial y tiene 8% de proteína. Este suero obviamente pues es más barato. Así que pues ya saben, en la oferta y la demanda pues salen muchas cosas que se pueden utilizar y pues que los productores lo hacen uso de ellos pues para bajar los costos, ¿no? Para que el producto al final no salga tan caro. Y al no salir tan caro, pues se supone que tenemos más probabilidades de tener más público que lo compre, ¿no? Porque el público, sobre todo en la parte popular, pues obviamente van a buscar lo más económico. Bueno, entonces, aquí quiero mencionar algo importante. El azúcar que va a llevar nuestra fórmula, la vamos a tener que pulverizar. ¿Cuál es el motivo de la que yo la tengo que pulverizar? Pues que al final mi producto terminado de chocolate tiene que tener un tamaño de partícula que yo no lo pueda detectar. Díganme cuál es ese tamaño de partícula. Ya lo habíamos visto en la parte del fondant. ¿Nadie anotó? Eran 50 micras, ¿no? Sí, así es, Aaron. Gracias. Sí, es correcto. Son 50 micras el tamaño de partícula que yo puedo percibir. Entonces, en el chocolate va a ser lo mismo. Vamos a buscar como objetivo que el chocolate tenga este tamaño de partícula igual o menor, con tal de que nosotros cuando lo degustemos se sienta cremoso. Así que en ese sentido de buscar ese tamaño de partícula, le vamos a dar una ayudadita usando el azúcar glass, no el azúcar de grano. Déjenme cerrar la ventana.
Sí, el tener el tamaño de partícula menor de 50 pues hace que nuestro chocolate sea de calidad, porque pues cuando probemos va a ser cremoso. Y es el motivo por el cual pues cuando se hacen chocolates artesanales y no se logran esos tamaños de partícula, pues se percibe como de menor calidad el chocolate, aunque no sea algo cierto, pero este punto es importante en la evaluación sensorial. Entonces, el azúcar glass la vamos a usar así, o sea, pulverizada para preparar el chocolate. Y como dice aquí, el azúcar glass tiene pues muchas aplicaciones porque al ser glass, su uso hace que se consigan texturas más suaves y esponjosas en los postres. Y esto sí es cierto, yo he preparado pastel con el azúcar glass y cuando ustedes lo terminan después de un horneo, sí se siente más esponjoso y más suave que si utilizáramos el azúcar de grano. Fíjense, y eso que en el caso de cuando se prepara un pastel, pues cierta parte del azúcar de grano, pues sí se disuelve cuando se hace la mezcla, pero sí tiene impacto sensorialmente, pues ese tamaño de partícula que va a tener. Así que cuando se ocupa para hacer chocolate, sí la tenemos que pulverizar. Entonces va a ser azúcar glass lo que realmente ocupemos para preparar. Bueno, este punto de las grasas vegetales alternativas, le dijimos que, bueno, pues entra a la formulación de los chocolates, pues igual por la parte económica, ¿no? ¿Qué precio tiene una grasa vegetal y qué precio tiene la manteca de cacao? Y es importante la diferencia porque fíjense, la manteca de cacao está costando ahorita alrededor de entre 120, 150 pesos el kilo. Y una grasa vegetal que yo ocupe para sustituirla, más o menos hay precios entre 35 50 y tal vez una grasa muy especializada, 60 pesos el kilo. Entonces, fíjense, ahí se ve la diferencia de precios y por lo tanto, pues esa es como la razón principal por la cual la mayoría de la confitería a nivel nacional, pues son puros chocolates con grasas vegetales o lo que llamamos compounds. Y ahí nos remitimos otra vez a una explicación, pues, por el nivel adquisitivo de los consumidores. Entonces, todo lo que es ricolino, pues, es grasa vegetal. Las coberturas que van en los pastelitos de Bimbo, pues, son de grasa vegetal. Todo esto es dirigido a que el producto terminado no tenga un precio elevado, ¿no? Y entonces, pues, si se vende es porque la gente si los compra y porque aparte pues les alcanza yo creo para hacer esta compra y a lo mejor no comprarían algo más caro, ¿no? Que eso se supone que esa sería como la explicación por la cual se vende más aquí en México los sucedáneos del chocolate que el chocolate real. Ese es el motivo, pues, es económico, igual la adquisición. Yo me acuerdo mucho que una vez hubo un curso de grasas precisamente ahí en la UPIBI, que se organizó hace un buen de años y nos invitaron a la industria y sí iban de varias fábricas y me acuerdo que los de Ricolino precisamente fueron a ese curso ahí a UPIBI y llevaron paletas payaso de la nacional, la que se vende aquí con grasa vegetal, pero fíjense, ellos sí hacían paletas payaso cubiertas con chocolate de manteca de cacao. Esas eran para exportación, esas no eran para consumo aquí. Nos dejaron hacer la evaluación sensorial y pues sí, la diferencia sensorial es notable y la diferencia de precio también, por eso decían ellos que esa era para exportación y la nacional pues va con grasa vegetal. Entonces, pues el problema sí es económico, 100%. Si ustedes van a un curso de chocolate, no sé, en un centro cultural o en uno, muy probablemente lo que se ofrezca para hacer este curso, pues sean chocolates de grasa vegetal, porque pues es igual por el costo. Quien quiera aprender esta parte, pues normalmente esto es lo que ofrecen, es lo que más se vende, por eso dan los cursos de chocolatería con coberturas de grasa vegetal.
Aquí están las razones por las cuales se justifica el uso de estas grasas vegetales. Y bueno, en primer lugar está que solidifican rápidamente. Es decir, no necesitan ni el refrigerador y van a solidificar las grasas vegetales. En cambio, el chocolate de manteca de cacao necesitamos el refrigerador por fuerza, si no, no cristaliza. Bueno, tienen un excelente brillo, entonces no hay que solitas así, aunque esté caliente mi chocolate, yo va a quedar perfecto y con un brillo increíble. Y entonces, pues esto hace que sea como muy fácil de hacer estas figuras de chocolate. Si yo voy a un curso con chocolate de grasa vegetal, casi casi no importa que no lo haga yo también, el producto que yo obtenga, mis paletas o mis figuras moldeadas van a quedar brillosas, duras, de conservación rápida, porque estas grasas vegetales no son polimórficas, no necesitan temperado y tienen estos resultados. Y bueno, el tercero es el que ya estábamos comentando, son baratas. Entonces eso explica por qué son como las que más se consumen de uso extendido. Y cuando se hacen chocolates de manteca de cacao, bueno, ahí sí no es tan fácil. Tenemos que hacer un proceso de temperado, es decir, de enfriamiento controlado. Tenemos que refrigerar y aparte, si todo no lo hacemos bien con todos los factores que afectan, no nos sale brilloso nuestro chocolate. Entonces, sí es complicado. No es imposible, pero sí requiere trabajo de concentración y de ver todos los factores para que nos salga un chocolate brilloso, hermoso. Entonces, ese es el motivo por el cual son más extendidos este uso de grasa vegetal. Profesora, entonces estas paletitas que usted nos dice que podemos, bueno, que se pueden llegar a vender, son luego las que se ponen muy de moda, no sé, el Día de Muertos, San Valentín, esas paletitas de ese tipo de chocolate, que luego hasta las venden como con diseño. No sé si Cierto. las han visto. ¿Sí? Sí, Sí. son de ese tipo, ¿verdad? Porque hasta Sí. yo la siento muy grasosita a mi paladar. ¿Sí es ese? Sí, así es. De hecho, en el precio nos vamos a dar cuenta porque fíjense lo que estábamos diciendo del costo, ¿no? O sea, cuánto cuesta la leche y cuánto cuesta el cacao. Entonces, ustedes vean, simplemente estos de Turín, ¿no? Los conejitos que dijimos, o sea, ellos pueden vender. Yo he comprado ahí en las tiendas, en las boutiques de Turín, 100 gramos de chocolate y me cuesta desde 60 y he llegado a pagar hasta 80, 90 pesos por 100 gramos y una paletita más o menos ha de pesar unos 40 gramos, bueno, dependiendo de la figura, ¿no? 30 gramos, 50 gramos, no lo sé. Y vean el costo de lo que uno paga por esas paletitas. Nos cuestan, ¿cuánto costarán? ¿10 pesos? ¿15? Pero los Sí, colores se ven no, muy bien. 15. Sí, ¿alguien ha comprado esas paletitas? ¿Cuánto cuestan? Sí, profesora, como 10, 15 y si son chiquitas, hasta 5 pesos. Hasta 5 pesos, exacto. Sí, eso quiere decir que el kilo de ese chocolate pues costará, vamos a suponer que si son de 50 gramos, de 100 gramos serían 10 pesos, de un kilo serían 100 pesos, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, el costo es importante. Hay uno, profesora, que venden a granel en, ¿cómo se llama? En las dulcerías, pero para, yo creo, revender. Es una caja que trae 3 kilos y no le miento, sí cuesta como 300, 280. Es chocolate a granel. Supongo yo que debe ser con la misma fórmula, bueno, con más grasas vegetales, porque los precios sí son muy abismales, se ven mucho. O sea, una bolsa de Hershey's de los cuadritos, creo que, y ni siquiera un kilo, o sea, como 100 gramos, creo. No, 100 gramos no, No más. como 250 yo creo. Sí andaba en los 100 y cacho y así. Y o sea, y la otra que es a granel, 280, todavía me acuerdo bien del precio, porque queríamos hacer como unos frappés. Dijimos, ay, a ver cuál nos conviene, pero pues no compramos el barato porque sí sabía feo. Sí.
Exacto, pues es que te digo, al final esto es un tema económico, pues sí, sí cuesta, la diferencia se ve grandísima. Fíjate que allí en la fábrica, bueno, les quiero platicar a todos que allí en la fábrica hay muchas, vendemos también las coberturas para quien quiera hacer sus figuras de chocolate. Y nos han comprado, les voy a decir, pues la verdad es por el precio, porque pues claro, todo el mundo quisiera hacer sus figuras de, ajá, del chocolate de Turín o el chocolate de Nestlé o del, no sé, el chocolate de Liverpool, perdón, de Sambors. Y entonces, pues ya cuando lo venden, ven que el costo es muy alto y buscan chocolates más baratos, pero sin buscar grasa. Por ejemplo, nosotros que hacemos coberturas un poco más económicas, hemos conseguido varios clientes que dicen, bueno, que no sea grasa, pero pues que sea barato, ¿no? Dentro de la manteca de cacao que no sea tan cara. Y sí hemos conseguido algunos clientes que empiezan a hacer sus coberturas, sus figuras de chocolate, o sea, lo que vayan a hacer ya utilizando chocolate real, pero de un costo más barato. Entonces, fíjense, esas personas pues buscan otras coberturas alternativas que puedan ser más económicas, pues sí, pero que no sea grasa, ¿no? Entonces, sí, hay de todo. Entonces, vamos a hablar ahorita de los emulsificantes. Los emulsificantes, bueno, ya dijimos que los tenemos que incluir, pues porque es un sistema graso y entonces tienen un efecto, como dice ahí el primer punto, un efecto importante sobre la propiedad reológica del chocolate. Hacer una cobertura sin un emulsificante, pues nos va a requerir una cantidad importante de grasa o de manteca de cacao para tener la fluidez que yo requiero para poderlo trabajar en equipos industriales. Entonces, son súper importantísimo utilizar los emulsificantes. El segundo punto en el que impactan es que tienen un efecto en la cristalización de la fase grasa. Y aquí estoy hablando del proceso de temperado que aún no revisamos, pero que, como yo les explicaba, si lo equiparamos a lo que hacíamos para el fondant, pues es un efecto de cristalizar, pero ahora la grasa, de manera que cuando yo tenga mi chocolate terminado, pues todos los cristales que yo tenga ahí, y estoy hablando de los cristales de la grasa, van a estar homogéneos, van a estar perfectamente acomodados y entonces eso va a hacer que mi chocolate ya sólido tenga una consistencia firme, un crack y un brillo. Y entonces, cuando tengo los emulsificantes, pues me favorecen a que haga yo de mejor manera mi proceso de temperado. Entonces, sí, sí, sin ellos, no, no yo. Y sobre todo esa parte de la fluidez y entonces utilizaríamos menos grasa y al hablar de menos grasa, bueno, ya habíamos platicado lo que cuesta y cuánto me podría yo ahorrar si fuera una fluidez adecuada. Ahorita creo que vamos a ver esto adelante. Bueno, el emulsificante más utilizado es la lecitina de soya. Es económica, digamos que esa parte la cubre bien, es un aditivo, no se utiliza en porcentajes altos, menos del 1%, y su único pecado o la única limitante es, pues, es que es un alérgeno, ¿no? Entonces, como es un alérgeno, esta parte es la que la limita. Por lo tanto, pues se han desarrollado unas emulsificantes sintéticos y hay uno muy famoso que es el policirrinoleato de poliglicerol. ¿Alguien iba a decir algo? O más conocido como PGPR. Entonces, esto es algo sintético para poder hacer la de emulsificantes. Y antes de que se me olvide, aquí voy a mencionar también por el tema de los alérgenos, se está también poniendo de moda mucho la lecitina de girasol. No estoy segura, pero me parece que Nestlé ya quitó toda la lecitina de soya y me parece que sí, ya todos los chocolates tienen lecitina de girasol, con el objetivo de pues ver este punto de los alérgenos, ¿no? Que si hay gente que sea alérgica a la soya, pueda comer chocolate. Entonces, también sería ese como de los importantes para poder hacer la emulsión de la fase grasa. Con lo poquito de humedad que tenga, se mejora notablemente la viscosidad, o sea, la parte de su fluidez. Bueno, ahora aquí voy a hablar de otra cosa. Estos son unos ingredientes
están dentro de los emulsificantes, pero tienen una función muy importante que es, como dice aquí, favorecer, bueno, tener un efecto directo en la cristalización. Y aquí para poder explicar esto, les voy a explicar primero un defecto del chocolate, que es el fat bloom. Aquí lo voy a poner en el chat. Bueno, vamos a hablar de este defecto. Este defecto es cuando el chocolate se somete a cambios de temperatura. Entonces, la grasa que compone esa fórmula de chocolate, por decirlo así, se funde y se separa de los sólidos y entonces queda en la superficie, bueno, sube a la superficie de nuestra barra de chocolate y cuando se enfría, pues visualmente se ve como una capa blanca encima del chocolate. Este es un defecto. ¿Alguien ha visto un chocolate así? No, profesora. ¿No les ha pasado que tengan sus barras de chocolate, los traigan en el auto o las agarren en la mano y luego ya las dejan por ahí? Cuando ya abren ustedes su etiqueta, ya se ve como blanquecino. Sí, profesora, sí me ha pasado. Chocolates muy viejos. Bueno, o sea, ya casi a punto de caducar. Ah, también, cierto. Sí, sí, porque fíjate que sí es cierto, Fernanda. Este es un defecto que sí, que de todas maneras va a ocurrir en una vida de anaquel larga, vamos a observarlo de manera natural. Y la otra es cuando es provocado, que a lo mejor digo, a lo mejor traía yo el chocolate en el carro, lo traíamos en la mano, bajo el brazo y lo calentamos y entonces fundimos nuestra manteca de cacao, sube a la superficie, a eso se le llama florecimiento. El bloom, de hecho, la palabra en inglés es florecimiento. Y entonces sube o florece la grasa a la superficie y por eso se ve blanca. Ahora, este blanco no le afecta al sabor. Si nosotros lo comemos, sabe bien, es aceptable su sabor, simplemente se ve feo. Entonces, es una característica sensorial, visual del chocolate que tenemos que buscar en la vida en aquel que se mantenga, porque de otra manera, pues da como una mala impresión al consumidor. Y el consumidor pues puede pensar, exacto, que esté muy viejo o que sean hongos, ¿no? También podrían pensar, son hongos, porque se ve una capa blanca y entonces este defecto se llama fat bloom o el florecimiento de la grasa. Y entonces estos compuestos que están aquí mencionados en la diapositiva son para evitar precisamente este defecto. Estos que están aquí abajo, que son el monoesterato de sorbitán, mono y diglicéridos lactilados y es de sacarosa. Estos se ponen como anclas, es decir, favorecen la cristalización, agarran por decirlo burdamente, la manteca de cacao cristalizada y no permiten que se separe de la fase sólida. Entonces, por eso también se ocupan mucho para poder mantener estas características cristalinas, brillosas de mi chocolate en la vida de anaquel. Entonces, están mencionados ahí abajo y son productos que van dirigidos exclusivamente como dice aquí, para la cristalización y para evitar este defecto. Bueno, aquí estaba lo que estábamos diciendo, que la lecitina es el más ocupado. Aquí tengo una nota curiosa de la lecitina que primero se obtuvo de la yema de huevo, la lecitina. Entonces esto pues fue como la primer lecitina que se conoció, pero pues obviamente se encuentra pues en poca cantidad y es muy caro sacarlo del huevo, porque aparte el huevo pues era como, lo usaban más para otros fines que para obtener la lecitina. Entonces se empezó a obtener ya de la soya, siendo esta la principal fuente de extracción, a pesar de que se encuentra en la soya de 1.5 a un 2%. Con eso es suficiente para hacer una extracción industrial y que aparte, pues les digo, no es cara, realmente es barata
la lecitina de soya y pues como se pone en poca cantidad, 0.4, 0.7% en la fórmula final y con eso tiene el efecto que se desea. Ahora vamos a hablar de la lecitina sintética, que es el PGPR. Esta lecitina sintética pues son triglicéridos hidrogenados, ésteres de poliglicerol de ácidos grasos. El primer PGPR que se produjo es un polvo blanco con puntos de fusión altos. Actualmente ya se han hecho, ya no se utiliza el polvo blanco, ya son soluciones muy parecidas a la lecitina de soya, es decir, son sustancias espesas, viscosas, pero que se pueden manipular. Y entonces este PGPR tiene pues muchas características. Bueno, hace la parte de emulsificantes, también previene la separación, entonces también podría ayudarnos en el fat bloom. Absorbe aceite iniciador de cristales en grasa, es decir, lo que estábamos diciendo en la introducción, nos favorece en la parte del temperado y la cristalización de la fase grasa. Nada más que tiene pues claro, una desventaja, ¿no? Es caro, porque como es sintético es caro, pero tiene a su favor otra cosa, que se aplica en dosis mucho menores. Y entonces eso hace que sea pues muy noble su uso en los chocolates. De hecho, si ustedes leen las etiquetas, muy probablemente tengan este ingrediente entre los ingredientes, porque resulta que este ingrediente, para que tenga el mismo efecto que la lecitina de soya, se ocupa en un porcentaje de 0.01% en la fórmula final. Y este tema es importantísimo porque fíjense, con menor cantidad yo tengo los mismos efectos que la lecitina de soya. Además, al usarse en tan pequeña cantidad y dar los mismos efectos, se estudió después de su creación que podríamos ahorrarnos hasta el 3% de manteca de cacao y podría fluir mi chocolate de la manera que yo lo requiero. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí les voy a poner, saquen su calculadora, me van a calcular cuánta manteca de cacao me puedo yo ahorrar. Por ejemplo, aquí nosotros en la fábrica, en un turno de producción elaboramos entre 8 y 10 toneladas de chocolate. Entonces, por favor, calculen. Me faltó decirles otra cosa. Más o menos nos podríamos ahorrar de manteca de cacao hasta el 3%. Entonces aquí les voy a poner que calculen el 3%. Calculen, por favor, el 3% de 10 toneladas de chocolate. ¿Cuántos kilos les salieron? 100. 300. Ok, sí, Erika. Aquí ya vi tu resultado, Aarón, está bien. 300 kilos de manteca de cacao que yo podría ahorrarme al preparar estas toneladas de chocolate. Entonces, por eso sí está muy utilizado muy difundido porque imagínense, 300 kilos que yo le podría quitar a mi fórmula. Y si consideramos, no sé, a 120 pesos el kilo de manteca de cacao, quiere decir que en esta producción yo me podría ahorrar 36,000 pesos del costo del chocolate. Entonces, este motivo es por el cual pues muchos procesadores de chocolate lo ocupan,
porque aparte de que nos haga el proceso de emulsificación, pues como es súper efectivo, hasta podría yo quitar parte de la manteca de cacao de mi fórmula. Eso es muy importante porque, fíjense, el chocolate es un producto que pues siempre vamos a pasarnos de las kilocalorías. No podríamos reformular un chocolate para que cumpla el contenido mínimo de kilocalorías debido a este punto de la grasa. Yo necesito la grasa para que tenga la consistencia, la fluidez, mi chocolate. Entonces, si yo, por ejemplo, con este aditivo puedo ahorrarme una parte de la manteca de cacao, pues eso implicaría que yo podría bajar mi nivel de grasa y mejorar un poco mi chocolate. Nunca vamos a poderlo meter al rango que nos pide pues, el límite de las calorías requeridas, que son 200, ¿cuánto es? Son 200, 275 kilocalorías por cada 100 gramos, que se supone que un producto saludable no debería de pasar esas kilocalorías por cada 100 gramos. El chocolate siempre las va a pasar por la parte de la grasa. Así que, pues sí, sí es muy noble y muy loable utilizar este producto. Pues lean las etiquetas, van a ver que muchos productores de chocolate lo ocupan. Bueno, eso ya la habíamos mencionado la enzima cuando vimos la parte del fondant. La metí porque, bueno, pues para los chocolates rellenos, pero no va la fórmula del chocolate, eso va para el relleno. Y si no lo recuerdan, voy a repetir que la invertasa la ocupamos para transformar el azúcar en azúcar invertido. Entonces, cuando se aplica en un fondant para hacer esa licor, en la vida en la que vamos a verla transformada, cuando mordamos la cereza al licor, sale líquido porque se transforma el azúcar por acción de esta invertasa. Pero bueno, ese punto ya lo vimos en el fondant. Bueno, si hiciéramos una vista en microscopio de los chocolate fundido, el chocolate fundido, o sea, con la manteca de cacao fundida, veríamos esta representación gráfica del chocolate. El chocolate es en un sistema eminentemente graso, en el cual están suspendidas o están inmersas las partículas de los ingredientes que conforman el chocolate. Entonces aquí está lo sólido del cacao, el azúcar, la leche y todos ellos flotando o estando inmersos en las grasas. ¿Cuál es lo importante de cuando se hace el procesamiento del chocolate? Fíjense, es que se vea precisamente como está en esta foto. Las partículas, digamos, sueltas o individuales, todas rodeadas por una fase grasa. En las operaciones que vamos a ver después, yo voy a mencionar esto varias veces, pero aquí en esta gráfica visual podemos ver que, pues, a qué me estoy refiriendo. Esto tiene impacto en la fluidez del chocolate, en la parte reológica, porque al final nosotros para lograr un chocolate fluido necesitamos que todas y cada una de sus partículas que lo conforman estén sueltas, solas, bueno, rodeadas de la grasa. Esto va a permitir que pues tengamos esa fluidez del chocolate. Así se vería más o menos. Y esto que estoy mencionándoles ahorita, bueno, es como dice esta diapositiva, esto ha sido estudiado por muchos años y estas, con equipos y técnicas analíticas, van generando las bases científicas de lo que ocurre en las diferentes etapas. Entonces, todo esto se ha ido estudiando a nivel microscópico y, por ejemplo, cuando se desarrollaron, bueno, cuando se supo cuántas formas cristalinas conforman a la manteca de cacao, pues se tuvo que hacer uso de tecnologías como, no sé, la calorimetría de barrido y resonancia magnética nuclear, sólidos dilatométricos, que son técnicas de laboratorio para hacer estudios de estos cristales de la manteca de cacao. Y cuando se revisó, por ejemplo, el tema de reología, pues obviamente que también se tuvo que hacer estudio a nivel microscópico. Hay estudios, estudios que han incluso utilizado el microscopio electrónico
para ver a ese nivel qué es lo que estaba sucediendo con los cristales de la manteca de cacao cuando se hace un temperado y un solidificado de chocolate. Entonces, aquí ya lo vamos a tener nosotros digerido y vamos a saber por qué ocurre, pero en su momento, como dice ahí, se tuvo que desarrollar, conocer sobre todo qué estaba pasando en lo que ya sabíamos hacer empíricamente para hacer una explicación científica de lo que estaba sucediendo. Bueno, pues son las operaciones que nos falta revisar. Vean, aquí están las materias primas. Vamos a ir a la operación de mezclado, que es la que vamos a empezar a revisar. Vamos a hablar del refinado, se refiere al tamaño de partícula. Luego vamos a ir a un concheo para poder tener nuestra fluidez del chocolate, y vamos a saber qué es lo que es la estandarización. Después vamos a un temperado, que es donde vamos a tener los cristales de manteca de cacao. Y aquí podemos hacer dos operaciones, el moldeo, que aquí le pusieron depositado, o podemos recubrir, por ejemplo, bombones, galletas, malvaviscos, bueno, perdón, otros productos de confitería. Después tenemos que ir a un enfriamiento, es obligatorio el enfriamiento, si no, no podemos lograr la solidificación correcta. Y cuando ya salga del enfriamiento, bueno, pues ya tenemos nuestro producto, nuestro chocolate terminado, el cual va a un empacado y pues ya vamos a tener terminado nuestro producto de chocolate. Entonces vamos a ir viendo estas operaciones unitarias poco a poco. Bueno, la operación unitaria de mezclado, si ya la vieron en algunas otras materias, tiene como función lograr la unión lo más uniforme posible de todas las materias primas, de tal manera que cuando veamos el resultado no se distingan componentes sin mezclar. En el caso de chocolate se refiere a que si yo tengo, no sé, algún aglomerado de azúcar glass, cuando se haga el mezclado, pues no se vea en esas bolitas. O sea, si vemos así como aglomerados, como bolitas en nuestra pasta que estamos mezclando y la tocamos y la deshacemos, pues pudiera tratarse de grumos de azúcar glass o de cocoa, o de leche, ¿no? Y entonces eso quiere decir que todavía no se ha incorporado, no se han unido lo más uniforme posible todas las materias primas. Entonces, ese es el objetivo de la operación de mezclado. Y lo que vamos a ver, pues, no son los factores que nos van a influir en cómo podemos lograr esta operación que sea lo más óptima posible. Entonces vamos a ver que el primer parámetro es el tiempo de mezclado. Mezclamos tanto tiempo lo requiramos para que se integren homogéneamente nuestras materias primas. No puede ser menos porque entonces tendremos grumos, pero tampoco podría ser más tiempo. Ya cuando veamos que están integrados, ahí se debería de proceder a la siguiente operación, porque pues a nivel industrial el tiempo es dinero, ¿no? Bueno, tenemos que lograr que se optimice el proceso de producción. Entonces, el tiempo de mezclado va a determinar la producción diaria. Vamos a ver algunas cosas que han ido saliendo conforme se estudia este proceso, y pues se vio que una mezcla muy grasa, se refiere a la fórmula del chocolate, o sea, una fórmula de chocolate que tenga alto contenido de grasa requiere menos tiempo de mezclado que una que tenga menos grasa. Sin embargo, es relativo porque pues hay otros factores que afectan, ¿no? Vamos a ver qué factores son. Y aquí voy a aprovechar para ponerles en el chat. No sé si ya lo he dicho antes, creo que no. Más o menos como qué porcentaje de grasa tienen los chocolates. Aquí lo voy a poner.
Bueno, pues más o menos, o sea, en este rango podríamos considerar que entran pues casi todas las coberturas de chocolate que veamos. Entonces, una fórmula de chocolate con poca grasa tendría más o menos un 26. Estamos hablando de una grasa espesa, estoy pensándonos en un tipo budín para untar y entonces tendríamos esta cantidad de grasa. Y ahí, de ahí a los 35%, pues todas las chocolates para hacer barras, que para recubrimiento de otros productos, yo creo que entran en ese porcentaje. Y nada más les quiero aclarar que el chocolate o la cobertura más líquida, líquida que podríamos observar son las que se utilizan en las fuentes de chocolate. Entonces, aquí le voy a anotar el chocolate. Más o menos entre 36 y 50% de grasa podría tener un chocolate de estos que se ocupan en las fuentes de chocolate. Pues, sí, las conocen, ¿verdad? Todos, las fuentes de chocolate se usan, las ponen luego en las fiestas, las fuentes de chocolate, y vemos cómo cae como una cascada, y entonces como si estuviera aguado, pero no es agua, es grasa. Entonces, más o menos entre 36 y hasta 50% de grasa le calculo que tuviera un chocolate para que pudiera fluir así en las fuentes de chocolate. Pero pues digamos que unos normales de barras que estamos estudiando ahorita serían entre 26 y 35%. Pero más o menos para que ustedes ubiquen como cuánta grasa y qué tipo de cobertura sería de la que estamos hablando. Bueno, entonces aquí dice el mezclado, que si la mezcla es muy grasosa, menos tiempo, ¿no? Es más fácil porque hay más fase líquida. Y si no tiene tanta grasa, pues más difícil, ¿no? Entonces necesitamos más tiempo. Otra cosa que influye es la característica física de la materia prima. Estamos hablando específicamente de la forma de la partícula que tiene la materia prima. Y también el modo en que vamos a cargar la mezcladora puede hacer variar esto. Y aquí les pregunto, ¿cómo creen que sea más fácil mezclar estos sólidos con la fase líquida? ¿Primero la grasa y luego los sólidos o primero los sólidos y encima la grasa? ¿Qué opinan? Profesora, ¿puede repetir la pregunta? Es que no la escuché. Sí, sí, ¿qué opinan ustedes si tuviéramos que evaluar qué nos conviene más para optimizar el mezclado? Si pongo primero en la mezcladora la fase líquida, que es la grasa, y encima los sólidos, o pongo los sólidos en la mezcladora primero y encima la fase líquida. Mm, no sé, profesora, ¿será los sólidos y luego la fase líquida? ¿Así crees que se pudiera mezclar más fácil? Mm, no, en realidad yo haría al revés. La líquida y luego los sólidos, pero no lo sé. Ok, bueno, lo más fácil es poner la fase líquida abajo y echar los sólidos encima. Porque si yo pongo los sólidos abajo y encima le echo la grasa, resulta que a lo mejor parte de los sólidos se quedan adheridos al fondo de la mezcladora y sea difícil separarlos. Entonces, por eso es mejor la fase líquida primero, la grasa y encima echar los sólidos. ¿Sale? Vale, profesora. Ok. Bueno, pues para que haya fase líquida,
se refiere a que la grasa es la que tiene que estar fundida, porque la grasa, la manteca de cacao a temperatura ambiente, pues está sólida. Entonces, para favorecer la integración de la grasa con los sólidos, tenemos que ponerla en la mezcladora líquida. De hecho, también si tuviéramos licor de cacao en la fórmula, pues también tendría que ir líquido, o sea, es decir, con la grasa fundida para favorecer que se integren todos los ingredientes. Así que miren, de 40 grados centígrados es la temperatura que tendría que tener la grasa para que se ponga en la mezcladora. Otro punto que impacta es la humedad de los ingredientes. Volvemos a lo mismo, es un sistema graso, el agua dificulta la operación. Siempre y cuando, ya habíamos dicho, los productos lácteos van al 5% máximo, los demás deben de ir más bajos de agua, porque si, por ejemplo, nuestra azúcar fuera muy húmeda o nuestra leche, entonces esto va a hacer que el mezclado sea más difícil porque el agua va a hacer el efecto de rechazo. Entonces, es importante pues monitorear la humedad de las materias primas. Mientras que estén en su rango, pues ya con eso es suficiente, ¿no? Y porque además ya dijimos que pues sí van a tener algo de humedad, ¿no? Entonces, por eso después vamos a poner nuestro emulsificante para que se integre bien todo eso. Entonces, eso es el punto 2. Punto 3, el tipo de leche que se emplee influye porque aquí vamos a hablar de la forma de la partícula. Resulta que de estas partículas que conforman el chocolate, la leche tiene una forma como alargada si se seca por spray. Y por eso se supone que sería más difícil que estas partículas alargadas se dispersaran o se integraran con el resto de las partículas. Teóricamente, no es que sean redondas, ¿no? Sino que su procesamiento hace que tengan este tipo de partículas. Entonces, en el caso de los sólidos del cacao, debido a que se hicieron, por ejemplo, lo que dijimos del molino de bolas, que hace como que tengan sus formas más redondeadas. En el caso del azúcar, por ejemplo, los molinos también tienen efecto en que se redondea un poquito la forma de la partícula del azúcar glass. En cambio, la teoría dice que la leche, si la secamos en spray, queda como alargada. Este proceso de secado ya lo conocen. ¿Alguien lo podría describir? ¿Nadie ha llevado la parte de lácteos? ¿Cómo se hace, cómo se seca la leche? U otro producto, no importa que no sea leche. Los de Pharma. Bueno, es que no me acuerdo cómo se llaman, pero son de centrífugas, donde se reduce el tamaño de la partícula y en la misma va inyectado como spray, vapor, y se hace polvo. Pero no me acuerdo cómo se llama el equipo. Estaba pensando. Ajá. Ok, Mario, muchas gracias por la aportación. Digamos que es muy cercano, lo único que te faltó es que se emplea aire caliente para poder evaporar el agua, si hablamos del mismo. Sí, justamente. Estaba entre si era vapor o aire caliente, pero justamente estaba pensando en cómo se llamaba el equipo para contextualizarlo. Ok. Ok, Profesora, ¿no se referirá al secado por aspersión? Sí, también se conoce así. ¿Sabes cómo se hace eso? Pues sí, o sea, en general, se refiere para la leche en polvo, ¿no? Sí. Pues sí, generalmente alimentan leche entera, bueno, por lo cual tiene bastante agua, pasa a un secador, esta leche se alimenta al secador a forma de, tal cual de aspersión, y como lo dijo el compañero, también se mete aire caliente, en este caso para evaporar el agua, y bueno, en los productos se recupera generalmente, bueno, después de ahí se pasa un ciclón,
para separar ya los sólidos del líquido, y de esa forma se recupera la leche en polvo, bueno, en general. Exacto, exacto, compañeros, muchas gracias. Y aprovechando entonces, ¿ustedes sabrán cómo es el secado por rodillo? No, profesora. ¿Sí, no? ¿Nadie? No, profesora, ese sí, no me suena. Ese sí, ¿no? ¿Aarón? Creo que sí, o sea, lo llegué a leer, pero bueno, de lo que yo recuerdo es que en este caso el rodillo se calentaba a cierta temperatura, se hacía pasar la solución, y como estaba en contacto la leche con el rodillo se evaporaba, creo. No estoy seguro si era así. Sí, exacto, así sucede. Muchísimas gracias. Ya ven cómo sí saben. Qué bueno. Aquí vamos a terminar, nada más quiero redondearle esa parte. Se supone, la teoría dice que la partícula sufre como más agresión por el método de Sprague, y entonces queda como alargada. Por lo tanto, para cubrir esa superficie alargada con manteca de cacao, bueno, pues se requiere un poco más de esfuerzo que si la partícula fuera como redondeada. Lo que ocurre en el secador de rodillo es que, como dijo su compañero, el agua se evapora también, pero la partícula va como suspendida. Es un rodillo donde al pasar por la fase líquida, por la leche, se le pega una película de leche, y entonces simplemente como está caliente se evapora el agua y la partícula queda ahí. O sea, no está girando, no está siendo asperjada, no está siendo lanzada por un ciclón de partículas, y por lo tanto la teoría dice que el rodillo es más, la partícula es un poco más redondeada, lo cual favorecería su mezclado y lo demás. Y nada más aquí pues quiero concluirles que debido a que es más productivo el método de Sprague, pues por eso es el que más se ocupa. Obviamente una leche que sea secada en Sprague pues es más barata que una leche secada en rodillo. Y en ese sentido, bueno, pues por eso es que es más comercial y más vendida la leche en spray que la leche en rodillo. Ahí nosotros en la empresa, la leche que se ocupa, pues sí, toda es secada en spray. No compramos la de rodillo, pues el tema vuelve a ser el dinero, es muy caro. Y supongo que pues el tiempo de más que tengamos que invertir en el mezclado, y que pues se refleja en el tiempo de mezclado y por lo tanto en la luz o lo que tengo que gastar, pues considero que en su momento el director o quien haya hecho el cálculo dijo, no, pues no importa, gastamos un poquito más de luz en el mezclado que comprar leche secada en rodillo, ¿no? Y bueno, ya se hacen estas consideraciones de costos para cuando se hace el cálculo de los procesos productivos. Creo yo que pues todas las empresas o la gran mayoría así lo ha de considerar, y pues sí, la del Sprite es la más vendida de las leches en polvo, pues secada por Sprite. Aquí le voy a dejar porque se nos acabó el tiempo. Déjenme pasar lista a los que me faltaron. Habrá llegado José Francisco Juárez. Ok, ¿no? Ivette Larios. Ok. Alfonso Martínez. Luis Ablea. Luis Ablea. Presente, maestra. Ok, gracias. Arturo Rojas. Presente. Perfecto. Y ya, los demás tengo asistencia. Bueno, pues ahí lo dejamos. Nos vemos el miércoles, chicos. No hay tarea ni nada, ¿sale? Nos vemos.
Gracias, Muchísimas profesora. gracias. Hasta luego, profesora. Hasta Profesora, luego. buenas noches. Hasta luego, profesora. Buenas noches. Que estén bien.